منهاج السنة النبوية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين محمد بن عبد الله خير الخلق أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Hermanos y hermanas, tal y como sabemos, el ayuno es una de las adoraciones más importantes. Esta adoración nos mantiene alejados a todo tipo de malas acciones y nos facilita las buenas acciones. Por esto Allah subhanahu wa ta'ala dice: creyentes, se os ha prescrito el ayuno al igual que les prescribió a los que os precedieron. Allah después menciona la sabiduría y el beneficio de ello. Allah a continuación dice: لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Dijo el Imam al-Sa'di, que Allah le tenga en su misericordia, en su libro Taysir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan, explicando el dicho de Allah, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, dice: aquel que conoce a su Señor, conoce lo que contiene su religión como secretos y sabidurías, todo esto lo llevará a someterse a Allah y después alejarse de lo que prohibió, y así merece ser de los que temen a Allah. Por lo tanto, la palabra la'allakum inspira certeza en el contexto coránico, a diferencia de su significado en otro texto. También dijo Tabari, que Allah le tenga en su misericordia, que la palabra la'allakum significa a veces para qué o con el fin de. Entonces el sentido de la aya sería: si os está prescrito el ayuno con el fin de temer todo aquello que pueda anular o invalidarlo. Pues los hermanos y hermanas pueden consultar la página 413 de Tafsir Tabari. Y aquí quiero recalcar la importancia del entendimiento y la interpretación de nuestros salaf en la traducción de los textos coránicos como los de la Sunna. Porque una cosa es traducir el mensaje de Allah y otra es traducir lo que uno entiende de este mensaje. Y sobre todo, uno no se debe confiar en su capacidad lingüística. Y tal como sabemos lo que le pasó a Aisha, que Allah esté complacido con ella, la mujer de nuestro profeta sallallahu alaihi wasallam, que entendió de las palabras de Allah cuando dice: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة. Dice Allah aproximadamente: los que obran lo que obran y sus corazones están llenos de temor a Allah. Ella dijo al profeta sallallahu alaihi wasallam: estos son los pecadores que cometen lo que cometen y temen a Allah. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le corrigió diciendo: no, hija de Siddiq. Se refiere a Abu Bakr, que Allah esté complacido con ellos. Son gente que obran bien y hacen buenas acciones y aún así temen que Allah no las acepte. Como podemos observar que el mensaje de Allah era en la lengua materna de Ummuna Aisha, y aún así necesitó la orientación del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y de ahí la importancia de la interpretación de nuestros salaf. Después de esta aclaración, volvemos a la explicación del libro. Dijo el Imam Ibn Abd al-Hadi, capítulo de la obligatoriedad del ayuno. Esta obligatoriedad, su evidencia se refleja en el libro de Allah,
cuando dice creyentes se os ha prescrito el ayuno como fue prescrito para los que os precedieron. Y se refleja también en la sunna, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam dice el Islam fue establecido sobre 5 pilares, entre ellos el ayuno. Y también en el hadith que relató Talha ibn Ubaidillah, que un señor vino al profeta sallallahu alaihi wasallam y le preguntó, ¿qué es lo que me ha obligado a Allah como ayuno? Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam le dice el mes de Ramadán. También dicha obligatoriedad se refleja en el acuerdo unánime de todos los musulmanes. Por esto nuestros sabios dicen que quien niega la obligatoriedad del ayuno es incrédulo. Dijo el Mawardi en su libro Al-Hawi que los musulmanes se pusieron de acuerdo sobre la obligatoriedad del ayuno de Ramadán, y es uno de los pilares de este din, y quien lo niega es incrédulo, y quien afirma su obligatoriedad pero no ayuna, no lo hace, es fasiq. Quiere decir que no llega a ser incrédulo, porque el incrédulo es fuera del círculo del Islam. Nuestros sabios, que Allah les tenga en su misericordia, discreparon ante aquel que deja el ayuno no por negación, sino por pereza. La mayoría de ellos dicen que no es incrédulo, y entre ellos Abu Hanifa y Malik y Shafi'i y Ahmad, en una de sus 2 opiniones, porque la otra dice que es incrédulo. Pero, dice Sheikh Osama, que Allah le tenga su misericordia, el veredicto correcto es que no es incrédulo. Pero dicen nuestros sabios que está en un grave peligro. Incluso dicen algunos de nuestros sabios que que afirma la obligatoriedad del ayuno, pero no lo hace por pereza, no por negación, es peor que aquel que comete pecados mayores. Porque dejar de hacer lo ordenado por Allah y su profeta sallallahu alaihi wasallam es peor que cometer lo prohibido. O sea que dejar lo ordenado es peor que cometer el pecado. La obligatoriedad del ayuno, ¿fue en Medina o en Mecca? La obligatoriedad del ayuno fue afirmada en Medina, a diferencia de Salah, que fue en Mecca. También el Zakat y el Hajj fueron en Medina. Nuestro profeta sallallahu alaihi wasallam ayunó en total 9 ramadanes. Y precisamente la obligatoriedad del ayuno de Ramadán fue en el 2º año de la Hijra, y fue en el mes de Sha'ban, como mencionó el Mawardi en su libro Al-Hawi. Dijo, la obligatoriedad del ayuno de Ramadán fue en el 2º día de Sha'ban del 2º año de la Hijra. La Hijra es la migración del profeta sallallahu alaihi wasallam de Mecca hacia el Medina. Y en el mismo mes se les ordenó a los musulmanes dirigirse hacia el Kaaba. Quiere decir, se cambió al Qibla. Nuestro profeta sallallahu alaihi wasallam, la mayoría de sus meses que ayunó, de los ramadanes que ayunó, eran 29 días. ¿Había antes de Ramadán algún ayuno obligatorio? Nuestros sabios discreparon con dos posiciones. La primera es de la mayoría, y dice que no había ningún ayuno obligatorio antes la obligatoriedad del mes de Ramadán. Y el Bukhari menciona lo mismo en su libro. La segunda posición dicen que el ayuno de Ramadán anula la obligatoriedad de un ayuno anterior.
Y los de esta posición se dividieron en dos opiniones. La primera, el ayuno de Ramadán anula la obligatoriedad de ayunar Ashura. Y la evidencia de ello es lo que relató Ummuna Aisha, que Allah esté complacido con ella. Dice que el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando llegó a Medina, vio que la gente ayunaban Ashura. Ashura, que es el 10º día del mes de Muharram, que es el primer mes del calendario musulmán o el calendario lunar. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam les preguntó el por qué. Y ellos dijeron que es un día especial en que Allah salvó Musa y su gente de Faraón y sus soldados. Y Musa alayhi salam ayunó aquel día para dar las gracias a Allah. Entonces dice Aisha, el profeta sallallahu alaihi wasallam ayunó y ordenó el ayuno de este día. Dijo, ya que esta es la evidencia, dijo que Allah esté complacido con ella hasta la afirmación de la obligatoriedad del ayuno de Ramadán. Entonces el ayuno de Ashura pasó a ser voluntario. Y también hay una tercera opinión. La obligatoriedad de Ramadán anula la obligación de ayunar los días blancos de cada mes que eran obligatorios, que son el día 13, 14 y 15. Dice Sheikh Usama, que Allah le preserve, lo más correcto de estas opiniones es que la obligatoriedad del ayuno de Ramadán anula un ayuno que era obligatorio y que es el ayuno de Ashura, que pasó a ser un ayuno voluntario. Dice Sheikh Usama, que Allah le preserve, y esta es la opinión, o era la opinión de Sheikh Ibn Baz y Sheikh Al-Uthaymin, que Allah les tenga en su misericordia, y también es la de nuestro Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, que Allah le preserve. La obligatoriedad del ayuno fue de forma progresiva, pasando por 3 etapas. La primera, Ashura. Después, ayunar el Ramadán, escogiendo entre ayunar o alimentar a un necesitado. Y la tercera es como la conocemos actualmente, ayunando el mes de Ramadán. La primera etapa, su evidencia está en el hadith de Ummuna Aisha mencionado anteriormente. Y la segunda, su evidencia está en el dicho de Allah: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dice: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ, hace referencia a los capacitados que pueden ayunar, tienen la capacidad de ayunar. Deben, en caso de no ayunar, alimentar como exención a unos pobres. La tercera etapa, su obediencia, está en las palabras de Allah, cuando dice en el mes de Ramadán se hizo descender el Corán, dirección para los hombres y pruebas claras para la guía, hasta que dijo Allah subhanahu wa ta'ala: así pues que de vosotros vi el mes, hace referencia al mes de Ramadán, hace referencia a la luna. Quien vi el mes, que ayune. Y esta forma progresiva en la obligatoriedad del ayuno es para facilitar la adaptación a abstenerse de todo aquello que invalida el ayuno. Comparando el ayuno y la oración, as-salah, ¿cuál de ellos es mejor? Nuestros salaf, que Allah les tenga en su misericordia, se diferenciaron al respecto. Unos dicen as-salah es mejor que el ayuno, porque su obligatoriedad
fue antes que este último, porque as-salah fue en Mecca y el ayuno fue en Medina después de la hijra. Y también porque Allah siempre que menciona la fe menciona as-salah en la mayoría de los textos del Corán y también en los de la Sunna, que son los dichos del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y también estos textos incitan a conservarla y advierten sobre el hecho de su negligencia. La segunda opinión dice que el ayuno es mejor que la oración, por lo que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam en el hadith al-Qudsi, dijo Allah: cualquier obra del hijo de Adam es para él, excepto el ayuno, que es para mí, y yo recompenso por él. Allah menciona aquí en el hadith particularmente el ayuno y no menciona salah. Y hay una tercera opinión que dice: el ayuno en Medina es mejor que salah. Esta tercera opinión está basada sobre el lugar de la obligatoriedad, teniendo en cuenta que as-salah en Mecca y el ayuno en Medina. Pero la mayoría de nuestros sabios dicen que la oración es mejor que el ayuno. ¿Por qué? Porque as-salah fue ordenada al profeta sallallahu alaihi wasallam de forma directa, sin intermediario, sin revelación a través de Jibril alayhi salam. Y no fue la tierra. Y en el principio eran 50 salats. Y después se rebajaron hasta 5 oraciones al día. Y todo esto demuestra que Allah subhanahu wa ta'ala ama esta adoración. A diferencia del ayuno, los que dicen el ayuno es mejor, dicen que es una adoración que acompaña el siervo durante todo el día, a diferencia de salah. Hermanos y hermanas, espero que os beneficiéis de este audio. Le pedimos a Allah que nos facilite otro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.